¿Les parece que demos Sí, inicio a la clase? de mi parte sí. Ok. Bien, entonces comenzamos con la clase. Em, bueno, hoy nos toca la sesión 7. Nos toca la sesión 7, que es sus teorías y métodos permiten explicar la realidad y actuar sobre ella. Y bueno, yo creo que también vamos a hacer la sesión 8 porque es el mismo texto, es el mismo texto el que voy a usar para la sesión 8. Entonces espero poder conjuntar estas dos sesiones, ¿no? Y ya poder abarcar de la otra sesión, que es precisamente dispone de un cuerpo de datos, hipótesis, métodos, instrumentos, entre otros, suficientes para operar con medios para mantenerlo y actualizarlo, que en este caso se oye a tesis, pero es cierto que tiene algunas cosas que nos ayudan para la tesis o para esta investigación educativa. Sin embargo, lo vamos a enfocar a la administración. Bien, entonces, en ese sentido, la lectura es precisamente teorías y modelos, formas de representación de la realidad, ¿no? Vamos a trabajar sobre ello y de ahí vamos a ir avanzando en el segundo tema. Pero antes de continuar, me gustaría, como siempre, que pudiéramos, pues precisamente, que pudiéramos, este, dar una participación con respecto al tema. No sé, Naye, ¿te gustaría participar antes de que te ocupes? Sí, profe, pero me repite la pregunta, por favor. Ajá, es con respecto al tema que vamos a ver hoy, que es precisamente el de teorías y métodos que permitan explicar la realidad, de la sesión 7 y de la sesión 8. Sí, profe. Ok, Ahí voy. ok. Ah, ay, 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 ay. Pues, primero que nada, como usted dijo que es sobre planeación, algo así la entendí bueno, que se tiene que hacer realidad, Ujú, pues, primero que nada, tiene que tener, pues, fines, tiene que tener tres aspectos. ujú, Tiene que tener fines, objetivos y metas de lo que vamos a lograr con nuestros alumnos. ujú, Definir qué hacer y con qué recursos vamos a contar. No podemos decir que vamos a ir a, no sé, al museo cuando me toca una localidad donde a puradas penas sí hay luz. Este, debe de ser Debe haber flexibilidad en el enfoque educativo, como tanto de nosotros hacia los alumnos como los alumnos hacia nosotros. Este, Nosotros nos tenemos que portar flexibles con las personas o con los alumnos de, de la manera en los que ellos se porten flexibles hacia nosotros. No sé, tal vez les pedamos algo sencillo y ellos digan, ay, es que voy a decir que no hay, o así. Entonces, como que ellos tampoco están poniendo de su parte. ujú. Y también siento que se debe de investigar las necesidades de los alumnos, porque también no podemos pedirle algo caro cuando la persona es de bajos recursos. Bueno, esa sería como que mi opinión sobre el tema que vamos a ver hoy. Ok, ok, muchas gracias. Compañera Viviana, ¿nos puedes comentar algo? Bueno, pues como ya lo dijo, el tema es teorías y métodos, y pues como Ujú, ya lo vimos, una teoría
explica basándose en algunas creencias o supuestos Ok. lo que ha sucedido, lo que Ujú, sucede o lo que probablemente sucederá, siendo el instrumento para explicar o predecir algo. ok. Y un método, pues como ya lo sabemos, son las estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo. Ok. Ok. Visa, Cualquier proceso de la vida requiere un procedimiento. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Es que no tengo muy buena señal. Sí, sí, pero sí te ¿Hasta dónde escuchamos. me dejaron de escuchar? No, sí escuchamos de las teorías y métodos. Nos explicabas qué es una teoría, ¿no? Y después nos explicabas qué era un método. Creo que ahí nos quedamos en método. Ah, ajá, le digo que pues, los métodos son las estrategias y herramientas que utilizamos para llegar a nuestros objetivos que queremos llegar, Ok, pues ya que pues todo proceso de la vida requiere de un procedimiento para que pueda funcionar y pues la lectura se basaba más a los cuestionarios ok, y nos explicaba cómo hacer los cuestionarios y todo lo relacionado con ello. ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Viviana. Ahorita vamos a incrementar un poquito el bagaje con respecto a teorías. Em, Bueno, y compañera Jocelyn, estamos en la participación de la lectura. No sé si quieras comentarnos algo. Bueno, creo que no sé si está ahí. ¿Estás por ahí, compañera Jocelyn? Bien. Bueno, a ver si se puede conectar. Avanzamos. Y bueno, hablamos entonces de lo que son teorías, modelos y formas de representación de la realidad, o en este caso los métodos que mencionabas. Y primero, antes que nada necesitamos saber qué cosa es una teoría, ¿no? ¿Qué cosas son las teorías? Eh, en este sentido, una teoría es mirar u observar, ¿no? Es decir, tomar, digamos, una visión de algo y pensar por qué una u otra se está llevando a cabo. Es decir, una teoría es algo que no está comprobado, ¿no? Por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? No está comprobado en el sentido de que no hay no hay una comprobación tácita que me diga que efectivamente en la teoría del Big Bang se formó el mundo, ¿no? Es decir, esta teoría que dice que una gran explosión en el espacio lo que permite precisamente que ciertos elementos se conjunten y entonces empiezan a formar los planetas, ¿no? Y también después esta teoría de la creación de la vida, de que finalmente la vida se crea en este sentido darwiniano con la evolución, ¿no? Que también Darwin, si se dan cuenta, hace una teoría pero nunca la comprueba. Es decir, dice que el ser humano viene de la evolución del mono, ¿no? Que eventualmente se vino transformando en ser humano y que finalmente nos hicimos Homo erectus, ¿no? Y en ese sentido es una teoría, ¿no? La teoría de que la vida viene de la nada, es decir, que viene de la conjunción de varios factores en el sentido de esta idea de observación, por eso se llama, significa mirar u observar, esta idea de observación, por ejemplo, cuando llueve, se hacen los charcos o se hacen las lagunitas ahí o se hace el agua, se estanca el agua, ¿no? Y de repente, si pasa mucho tiempo ahí, eventualmente hay unos animalitos bueno, que no estaban ahí al principio y que de repente empiezan a salir y se empiezan a crear las ranas y etcétera, etcétera, ¿no? Ajolotes me parece que se llaman. Y en ese sentido es una teoría, ¿no? Y que podría quizás demostrar precisamente que efectivamente nosotros venimos de la nada.
aunque no se puede demostrar por el simple y sencillo hecho de que se ha demostrado que otras especies también se crean, ¿no? De una partícula en específico y ellos se van multiplicando. En ese sentido, la teoría es algo que no está comprobado, ¿no? La teoría es algo que está ahí, ¿no? Para darnos pie a crear más teoría. Por ejemplo, en este sentido de nosotras como pedagogas, estamos ya llenándonos cada vez más de teoría. Por ejemplo, la teoría con respecto a el aprendizaje significativo de Ausubel, que nos comenta algo con respecto a cómo es que se debe dar el aprendizaje, pero también hay otras teorías como la teoría del conductismo, ¿no? O la teoría de Piaget en el construccionismo o del constructivismo, ¿no? O, es decir, otras teorías como el cognitivismo. Es decir, nosotras como pedagogas estamos precisamente siempre llenas de teorías que nos dan pauta o nos dan como esa fortaleza para precisamente implementarlas en nuestro diario vivir o en nuestra praxis educativa, ¿no? En nuestra praxis educativa. En ese sentido, cuando nosotros vamos a hacer alguna investigación, en este aspecto, ya sé que les comento mucho de su tesis, ¿no? Pero en este aspecto de la tesis, lo que nosotros vamos a crear es precisamente una nueva teoría, ¿no? Es decir, a lo mejor mi tema de tesis es problemas de enseñanza-aprendizaje en el nivel preescolar en la escuela Benito Juárez de la localidad de Tetela de Ocampo, o del municipio de Tetela de Ocampo, o podría ser la tecnología eh, como soporte fundamental para el aprendizaje en en estos espacios educativos a distancia. Es decir, en este sentido, la teoría siempre va a estar ahí presente. ¿Sale? En este sentido, la teoría siempre va a estar ahí presente y es parte fundamental de nuestra formación en todo sentido académico. En ese aspecto, la mayoría de las investigaciones parten de la teoría. Nosotros mismos partimos de la teoría para generar nuevos conocimientos. Y en ese sentido, la teoría es precisamente una parte del todo. Yo no puedo venir con una teoría e intentar que se vuelva una religión, por decirlo así, porque siempre es parcial la teoría, ¿no? En ese sentido, el conocimiento también siempre es parcial, ¿no? De lo real. Nosotros siempre intentamos dar cuenta de lo real, ¿no? Y en ese sentido, pues no tiene la pretensión de universalidad. Es decir, yo vengo a dar cuenta de una investigación educativa con respecto a la enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto específico y ese es parte de la realidad, pero no es la realidad en sí, ¿no? En este sentido de por qué el aprendizaje la enseñanza-aprendizaje no es del todo satisfactoria en un espacio específico, no quiere decir que así esté sucediendo en todos los espacios donde se comparte la educación, sino es solamente una parte de la realidad. Es decir, en este sentido de la investigación para la tesis que ustedes están haciendo, se supone que venimos a investigar un tema, pero ese tema no lo vamos a hacer general, ¿no? Sino que lo vamos a acotar lo más posible, donde pueda yo precisamente tener esa factibilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y además esa posibilidad de que pueda ser realizado. Es decir, donde no implique gastos, donde no implique otras actividades que me generen precisamente un gasto que yo no puedo
digamos que yo no puedo, pues poder pagar, ¿no? En ese sentido. Y entonces, en este aspecto, la teoría nos va a servir para crear un conocimiento parcial con respecto a tal o cual investigación, ¿no? Un conocimiento que posiblemente lo que va a hacer es un conocimiento más especializado con respecto a un espacio de investigación, ¿no? En ese sentido, la teoría la podemos entender de dos maneras. Una de manera muy amplia, otra de manera muy restringida. Es decir, es cierto que hay teoría general, como por ejemplo, en este caso de esta teoría que les comentaba de la evolución de las especies en el sentido darwiniano, que es una teoría muy general y que ahora sabemos que no es del todo cierta, pero que puso las bases para hacer teorías más especializadas, es decir, más restringidas hacia ciertos aspectos biológicos. Y en ese sentido, no solamente existe esa teoría en este sentido amplio, sino que hay un montón de teorías. Nosotras mismas podemos generar muchas teorías o manejar muchas teorías en este sentido de el sentido cognitivo, el sentido del aprendizaje significativo, el aprendizaje, digamos, conductual, ¿no? De Skinner. Es decir, estamos llenos de teorías y en ese sentido es una teoría amplia. En el caso de las teorías más restringidas tienen que ver precisamente en este sentido más delimitativo de poder usar precisamente teorías solamente científicas. En el caso anterior podríamos usar también teorías diferentes, ¿no? Que no fueran igual científicas, pero que también son válidas. En ese sentido, Popper dice que las teorías son las redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos mundo, para relacionarlo, explicarlo, dominarlo y tratamos de que la malla sea cada vez más fina. Es decir, una teoría me sirve para explicar un determinado espacio, un determinado contexto, una determinada problema, ¿no? Es decir, dentro de su espacio de tesis, lo que van a intentar hacer es precisamente tratar de dar cuenta de eso que está pasando en ese espacio específico donde están realizando su investigación. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intentar dar cuenta de lo que pasa en el mundo, ¿no? De lo que pasa en el mundo, o en este caso, de lo que pasa en ese contexto específico. También se dice que toda concepción, que una teoría es toda concepción racional que intenta dar una visión o explicación sobre cualquier asunto de la realidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, todas y todos damos ciertas explicaciones con respecto a, ¿no? A un cierto fenómeno o a una cierta a algún cierto suceso que lo hemos visto, yo creo, en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, se podría llamar teorías a aquellas personas que dicen que escuchan a la Llorona, ¿no? Y bueno, es una forma, digamos, vulgar o una forma más, digamos, más de origen de pueblo, ¿no? Para dar una explicación o darle nombre a un suceso que quizás no sea lo que pensamos, ¿no? Bueno, yo no he
no puedo desechar esa teoría ni tampoco la puedo aplaudir porque, bueno, si yo escuchara a la Llorona en este sentido a medianoche o a las 3 de la mañana, no creo que tuviera yo el valor, perdón, para ir a revisar que efectivamente es la Llorona y cómo es, ¿no? Simplemente me quedaría yo con esa teoría y no trataría yo de explicar esa realidad, porque quizás y de verdad sea un fenómeno que implique algún problema o que implique que pueda salir lastimado algún ser o en este caso alguna persona, ¿no? En ese sentido, hay teorías que nosotros no las, digamos, no las comprobamos por ciertos, digamos, por otras cuestiones que ya tienen que ver con tal vez con la vida o con el miedo o etcétera. Sin embargo, hay otras teorías que sí se pueden comprobar, ¿no? Por ejemplo, que el agua es parte de la vida, ¿no? Y en ese sentido sí lo podemos comprobar porque todos estamos alimentados o en cierto sentido estamos usando agua para seguir sobreviviendo. Incluso nuestro propio cuerpo tiene, me parece que el 70% constituido en agua. Entonces, en ese sentido, se da una explicación racional de por qué nosotros necesitamos el agua para vivir, ¿no? O el oxígeno. En ese sentido, las teorías, ¿no? Las teorías, ¿no? Que también se podría ver como esta interpretación del mundo, de lo real, ¿no? Pero sin esta idea o no con la idea de dar una explicación exacta de lo que está pasando, ¿no? Sino una recreación, ¿no? Digamos, una visión únicamente en ese sentido, como lo hablábamos en la clase pasada de los paradigmas, una visión de la realidad de uno mismo, ¿no? Y en ese sentido, esa visión o esa teoría la pueden compartir más de uno o más de una de acuerdo a precisamente a este intento de hacer válida la teoría. Bien, en ese sentido, nosotros como seres humanos y como seres en constante aprendizaje, siempre estamos buscando explicaciones racionales, ¿no? Que nos permitan precisamente dar cuenta de la realidad. Pasa lo mismo con los científicos, es decir, ellos también empiezan a usar en este sentido concepciones racionales, ¿no? Que se construyen de manera especulativa, pero que corresponden con un componente empírico. Es decir, cuando tratamos de dar cuenta, cuando tratamos de responder una situación o dar explicación de algún fenómeno, ¿no? Tenemos ya previamente cosas empíricas, algo que lo hemos vivido de manera empírica o de manera experiencial, ¿no? Y que tenemos esas vivencias. Y en ese sentido, cuando pasa un fenómeno que es muy parecido, intentamos dar explicación del mismo fenómeno, ¿no? Y en este sentido formamos una hipótesis o formamos leyes que se contrastan con la realidad. Un ejemplo de eso podría ser, ¿no? En este sentido de que todos los hombres o algunas de las mujeres también o la mayoría de las mujeres somos mecánicos, ¿no? Y sabemos de coches, ¿no? Entonces a lo mejor alguien viene y te pregunta o viene y
te comenta que su carro, su camioneta o su vehículo está precisamente pasando por un mal momento y que tiene tal o cual cosa, ¿no? Y nosotros como buenos mecánicos, como buenos inferencistas o como estas personas que infieren, ¿no? En este sentido de dar alguna hipótesis, luego decimos, oye, ¿y no será tal? Porque mira, eso hace así y no sé qué, y no será esta otra cosa. Es decir, damos ciertas propuestas especulativas de lo que puede ser. En ese sentido estamos teorizando, ¿no? En este sentido más, digamos, bajado a la realidad. Eh, bien, entonces, cuando nosotros estamos en este sentido de la teoría, ¿no? Cuando nos vamos a encontrar con un niño o con una niña dentro de una institución que tiene ciertas limitantes en el sentido del aprendizaje, entonces lo que nosotros hacemos es precisamente esa investigación y lo que nosotros hacemos es precisamente esa construcción especulativa del por qué tiene tal o cual inconveniente con respecto a su aprendizaje. Puede ser la escritura, puede ser la lectura, es decir, puede tener algún problema con respecto al aprendizaje y nosotros lo que hacemos es precisamente especular, ¿no? Pero especulamos basado en concepciones racionales, ¿no? A lo mejor basados en otros aprendizajes que ya tuvimos presenciales o de las experiencias, ¿no? De nuestra realidad educativa, o también podríamos basarnos o especular desde el conocimiento que ya adquirimos de manera teórica con los diferentes autores, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, intentar dar una solución o ayudar en este caso a este niño o a esta niña que tiene cierto problema, ¿no? Y en este aspecto, con respecto a estas teorías, siempre van a hacer referencia a un tema o asunto que esté pasando en la realidad. Y cuando hablo de este niño o de esta niña que tiene problemas a lo mejor de lectura o de escritura, bueno, estamos hablando de una realidad que se observa, ¿no? De una realidad que se observa. Es decir, estamos precisamente buscando la solución a esa realidad en el sentido de poder apoyar a ese niño y a esa niña a superar digamos, ese problema cognitivo. También en este sentido, pretende dar una visión o explicar este sector de la realidad, porque quizás habrá otro niño en otra institución que también tenga problemas con la lectura o con la escritura, pero su caso sea totalmente diferente a, al caso anterior, ¿no? Y en ese sentido solamente damos una visión de la realidad en particular. No podemos generalizar, no podemos intentar que eso se lleve tal cual en todo el proceso educativo, ¿no? Eso también implica a esta otra parte de que estas teorías son susceptibles a falsación, ¿no? Es decir, que una teoría que a mí me ha funcionado o que yo creo una teoría específicamente con respecto a este niño o a esta niña que tiene problemas con la lectura, es eso, una teoría. No la puedo tomar como algo universal y entonces aplicar el mismo método en otro niño que tiene los mismos problemas de lectura, aunque quizás no es el mismo caso, digamos, en este sentido, ya estudiándolo más a fondo. En ese aspecto, la teoría me va a llevar precisamente a tener referencias para que yo pueda resolver de alguna manera o dar cuenta de alguna manera de las posibles soluciones, ¿no? Y estas teorías me van a proponer estos modelos o estos métodos de los que comentaba su compañera Viviana,
en el sentido de que pueda yo visualizar de alguna manera cómo es que voy a trabajar con este problema en específico. En ese sentido, el modelo, según la lectura, dice que en el plano ético significa la búsqueda de una perfección ideal. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué significa eso del modelo? Miren, veámoslo así tan fácilmente como, por ejemplo, los modelos o las modelos que vemos en la televisión, ¿no? Parece que son perfectas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también nosotros caemos en ese engaño de buscar un modelo o un método que sea perfecto y que embone no solamente con este niño que tiene problemas o esta niña que tiene problemas de lectura y escritura, sino que embonara así como algo estándar para todo mundo, ¿no? Pero en realidad lo que pasa con el modelo es que precisamente es eso, es un modelo, es una forma a seguir, ¿no? Es algo eh, que podemos basarnos precisamente para llegar a un fin con respecto a la representación de una realidad o de la realidad en algún momento, en algún espacio, ¿no? Y estos modelos están precisamente vinculados a supuestos teóricos, en el caso de lo educativo, ¿no? Y en ese sentido, eh, buscar precisamente estos modelos que nos puedan servir en este aspecto educativo, pero no tomarlos como algo universal que que me permita precisamente aplicarlo a todo mundo. No, otra característica del modelo es que por lo general es susceptible de matematización, es decir, lo podemos transcribir en este sentido a las matemáticas. Y bueno, dentro de nuestro trabajo, por ejemplo, de investigación de tesis, pues precisamente vamos a buscar estas teorías, es decir, vamos a leer lo que nos interesa con respecto a el tema de investigación, que es parte de la teoría, y entonces en ese sentido vamos a construir un modelo que nos permita precisamente tener estos espacios eh, para poder explicar la realidad, ¿no? Es decir, dentro de esta teoría y de este modelo, ya enfocándolo a nuestra tesis, también necesitamos tener, además de estos, necesitamos tener datos, que estos datos los vamos a conseguir precisamente entrevistando o sacando información de las personas que nos interesa saber sobre el tema de investigación, ¿no? Pero además ya me dio ciertas hipótesis o ya, además ya me dio ciertas ideas de cómo ir trabajando este tema. Y finalmente, como lo decías, habla un poquito de entrevistas y de preguntas. Bueno, pues tener estos instrumentos, ¿no? Tener estos instrumentos de investigación que me van a permitir precisamente tener las herramientas para que yo pueda poder seguir manteniendo actualizado esta investigación. Es decir, eh, ¿para qué me sirve la teoría? La teoría me sirve precisamente para tener más ideas y para justificar lo que yo estoy pensando con respecto a este tema de investigación. ¿Sale? Pero la teoría por sí sola no me sirve del todo si es que en este problema de investigación yo no incluyo los datos que estoy precisamente adquiriendo con respecto a el tema de investigación, ¿no? Puede ser de esta investigación de manera cuantitativa o puede ser de manera cualitativa. La cuantitativa es mucho más fría, es más alejada del objeto de estudio, y la cuantitativa es, digamos, mucho más amable porque puedo estar yo precisamente como sujeto de investigación
también aún siendo el sujeto de investigador, ¿no? Es decir, puedo pertenecer al objeto de estudio y entonces, en ese sentido, puedo obtener más confianza con aquellos que voy a entrevistar, ¿no? Puedo tener más instrumentos con aquellos que voy a estar tratando de obtener la información, ¿no? Y bueno, ya hablábamos en otro momento que para obtener esos datos necesitamos cuestionarios, necesitamos entrevistas, necesitamos quizás anotar lo que pasa en esas entrevistas, ¿no? O necesitamos también quizás sacar videos, sacar audios, es decir, muchas herramientas que nos van a permitir seguir precisamente con este objeto de la investigación. Y para justificar todo ello, pues necesitamos precisamente la teoría. No sé si tienen alguna pregunta o algo que comentar. Les escucho. ¿No? No, profe, bueno, por mi parte no tengo ninguna duda. Ok. Ok. Bueno. Ahora, esto que estamos viendo, ya para ir finalizando, ¿qué tiene que ver con la administración educativa? Bueno, dentro de la administración educativa, obviamente, para poder hacer una efectiva administración educativa, necesitamos precisamente, pues tener teoría, ¿no? Tener teoría, sobre todo de modelos administrativos, ¿no? En este sentido de la administración educativa más fría, más enfocada a los números y a los porcentajes, necesitamos tener, digamos, teoría de cómo se realiza la administración, ¿no? Y en este otro caso de la administración más correspondiente a la parte educativa, pedagógica, ahí necesitamos tener teorías precisamente de cómo podemos intervenir en ciertos espacios o en ciertos momentos cuando así lo requiera nuestra praxis docente, ¿no? En ese sentido, necesitamos precisamente tener un cuerpo de datos, necesitamos tener hipótesis, necesitamos tener métodos, instrumentos, es decir, todas estas herramientas que me van a permitir mantener actualizado precisamente mi contexto administrativo dentro de la educación, ¿no? En consecuencia, imaginemos que dentro de esta administración educativa y de estas políticas educativas a nivel macro, se quiere saber precisamente cuánto es lo que necesita cada escuela o en qué condiciones está funcionando cada escuela, ¿no? Y en ese sentido lo que se tendría que hacer es que una persona se dedique a hacer estas investigaciones en el campo, es decir, en estas escuelas que precisamente tienen desventajas con respecto a lo económico, desventajas con respecto a lo marginal, ¿no? Y llevar toda esa información en algún momento presentada, claro, mediante un análisis estadístico, ¿no? De las posibilidades que tienen esas escuelas y cómo se pueden ir mejorando, ¿no? En ese espacio, cosas tan sencillas como preguntar si o observar en este sentido de la teoría, ¿no? De observar precisamente si tienen el total de profesores que necesitan, si tienen las instalaciones necesarias, es decir, hacer precisamente una recopilación de datos, ¿no? Hacer ciertas hipótesis de por qué no se ha logrado alcanzar precisamente eh, pues ese estándar educativo, ¿no? Y ¿por qué no? Hacer precisamente estos modelos o estos métodos, ¿no? Que me van a dar información precisamente para actuar de una mejor manera, ¿no? Utilizando, claro, estos instrumentos que son la entrevista, el video, la audio,
¿no? Es decir, hacer precisamente en este sentido trabajo de campo, pues para mantener actualizado este contexto educativo en el sentido de la administración, ¿sale? En el sentido de la administración. Entonces, ya para concluir, ¿qué es lo que vemos ahora dentro de esta administración educativa, ¿no? O en estos temas específicamente, que es muy importante tener la teoría. Es decir, nosotros si no leemos de lo que vamos a hablar, ¿cómo vamos a poder hablar, ¿no? Del tema específico? Si no tenemos idea de qué vamos a ver. O en este sentido, si yo gobierno, vengo a ofertar algo, pero no pregunto, no investigo, no tengo datos, no tengo hipótesis, o sí tengo hipótesis, pero estas hipótesis no van de acuerdo a lo que realmente necesita el lugar, pues bueno, lo que va a pasar es que voy a entregar algo que la gente no necesitaba. En este sentido, también ahora la administración dándose cuenta de esta carencia de lo administrativo, pues lo que se hace ahora es bajar precisamente estos recursos de manera más directa hacia los padres de familia. ¿Por qué a los padres de familia en este programa que se llama La Escuela es Nuestra? Pues porque precisamente en esa inferioridad de la administración educativa, de no poder tener los recursos para hacer esas investigaciones, pues se decidió que los que realmente saben de lo que está pasando en la institución, pues son precisamente los padres de familia, ¿no? Entonces se conforma un grupo de padres de familia, ¿no? Que a ellos les llega el recurso y precisamente ellos son o ellas son las que distribuyen el recurso en este sentido, ¿no? Es decir, a lo mejor el secretario de Educación baja a la escuela y se da cuenta que en la escuela no hay centro de cómputo, ¿no? Entonces pone manos a la obra para descargar o para bajar un centro de cómputo a esa institución, ¿no? Pero a lo mejor lo que los padres quieren no es un centro de cómputo. Lo que quieren los padres es que haya baños dignos para que sus niños puedan ir al baño de manera digna, ¿no? En ese sentido, el recurso que se descarga ahora o que se baja de parte de la federación va directamente, específicamente a estos espacios de padres de familia, porque ellos son los que saben precisamente qué es lo que les hace falta a las escuelas, ¿no? A lo mejor les hace falta un cercado perimetral, a lo mejor les hace falta agua, que suba bien el agua, una bomba, es decir, nosotros no podemos inferir la realidad de otros, ¿no? Podemos teorizar quizás, podemos poner un modelo, pero no podemos, de ninguna manera, no podemos decir qué cosa le hace falta al otro o a la otra, ¿no? Porque son ellos, en ese sentido, que saben qué les hace falta. Nosotros lo que podemos hacer simple y sencillamente es sacar estos datos, estas hipótesis, estos métodos, estos instrumentos para intentar dar cuenta de la realidad que están viviendo en este sentido, tanto administrativo como de investigación. ¿Sale? Entonces, conclusión, siempre estamos en este sentido de apropiarnos del conocimiento usando estas teorías, ¿sale? Usando teorías. Para que podamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir teniendo pensamientos de otros y de otras. Mismas nosotras, en este sentido de compartir cosas, estamos teorizando, ¿no? Lo cual es importante. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con respecto a esta clase. No, de mi parte no.
Sí, me quedó claro. Ok, bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar esta clase. La siguiente clase es la sesión 9. Vamos a ir con la 3. La sesión 9 es la 4.1. 4.1 y es los componentes básicos y los actores de la administración educativa. ¿Sale? Los componentes básicos y los actores de la administración educativa que me van a enviar ahí también un audio explicación. ¿Sale? Un audio explicación. Recuerden, hagan su guioncito. El audio no tiene que ser demasiado grande, pero sí debe de ser conciso. Entonces, eso se quedaría para la siguiente clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Bueno, ¿No? yo no tengo duda. Ok, No, yo tampoco. ok. Bueno, pues muchas gracias por contestar. Y entonces me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y disfruten su fin de semana.